En el mes anterior de la palabra y el vínculo, estuvimos hablando sobre lo que significa vivir divididos, florecer lejos de casa. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No se lo pierdan. Freud define el trauma como una vivencia que, dada su intensidad, subvierte las vías de procesamiento disponibles de nuestro aparato psíquico. Se trata de un accidente donde pareciera que salimos ilesos, pero que más tarde, con efecto retardado, podríamos experimentar sus secuelas. El reconocimiento del dolor es el punto de partida para una cicatrización de largo aliento, que puede incluso comprometer a varias generaciones. En palabras de Jean-Max Godelier, psicoanalista francés, parece claro que sin ese reconocimiento, los testimonios de sujetos abatidos por el dolor estarían destinados a permanecer en silencio como letras muertas, siendo precisamente esas letras mudas las que matan. El tratamiento de lo traumático requiere ocuparnos del pasado para transformar las cosas terribles en palabras. Es ahí cuando salimos del infierno, habiendo exorcizado demonios que se presentan bajo la forma de fantasmas con componentes traumáticos. En el mes de octubre, la palabra y el vínculo se convertirá en una caja de resonancia del dolor. Ustedes, los oyentes, cumplirán una función de testigo, porque el horror del trauma crece en la oscuridad del secreto y declina cuando una comunidad intenta ponerle fin a una normalidad normalizante, productora de locura y muerte. Yo soy Nelson Ruiz y les doy la bienvenida al ciclo de episodios del mes de octubre. Destinos de lo traumático, modos de tratamiento de lo insoportable. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades, y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com/la palabra y el vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos nuevamente con Matías Tavil de Asociación Libre, y digo nuevamente porque Matías Tavil estuvo en la primera temporada de La Palabra y el Vínculo en Rupturas, en un episodio que se tituló Explotaron las redes, y en ese episodio Matías Tavil nos decía lo siguiente: las redes sociales se convirtieron en un dispositivo de control del pensamiento. A veces tomamos discursos de las redes sociales para no cuestionar aspectos identitarios. Los usamos como defensa frente a la angustia, como si pensar por fuera de una supuesta verdad te convirtiera en algo repulsivo, como si cuestionar significara asumir una identidad casi monstruosa, salirse del lugar de quién soy. Y en este episodio vamos a hablar sobre estas cuestiones, y antes de entrar en materia quería darte la bienvenida nuevamente. Matías, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación a La Palabra y el Vínculo. Al contrario, Nelson, un placer estar acá de vuelta. Me acuerdo de ese episodio, había salido muy copado. Creo que esa cita viene del tema de ese fenómeno que en ese momento estaba como apareciendo muy claro por ser como principio de la pandemia y que todo se volcó en las redes. El tema de la polarización, ¿no? De opiniones como muy polarizadas y contrarias, y como si solo se pudiese pensar en esas dos
extremos y no hubiese grises. Efectivamente. Ajá. Bueno, para quienes no lo conocen, Matías Tavila es psicólogo, psicoanalista, es una persona que Ujú. además es youtuber. Yo le decía en aquel episodio que no sé si es que le gustaba ese término, y me decía, no, para mí es un halago, y digo que es un youtuber porque es una persona que desde hace varios años está llevando adelante su canal que se llama Asociación Libre. Le vamos a dejar el link aquí arriba para que vayan para allá. Y bueno, yo les mencionaba justamente, ¿no? De lo que hablábamos en aquel momento y hablamos, bueno, a propósito del tema de las redes sobre el asunto de la angustia, como si pensar por fuera de una supuesta verdad te convirtiera en algo repulsivo. Y esa frase me parece que tiene mucha relación con un episodio que tú recientemente estrenaste en tu canal que se tituló Mi deseo produjo rechazo. Y bueno, en ese episodio, Matías dice lo siguiente: en general, leemos los rechazos a la luz de nuestros fantasmas. No hacemos un juicio objetivo de las razones que justifican ese rechazo. Al contrario, cuando somos rechazados por alguien significativo y no recibimos explicación, tendemos a rellenar ese vacío con nuestros fantasmas. Uno de ellos sería que nuestro deseo produce rechazo. Jugárselas con el deseo puede significar el rechazo del otro. Y de esta manera podemos partir la conversación, Matías. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de deseo? ¿Y por qué jugárselas con el deseo puede significar el rechazo del otro? Qué bueno, Nelson. Me encantan los recortes que hiciste del video. Muy, muy lindo. Yo, o sea, en ese caso, yo estaba hablando de lo que en psicoanálisis nos ocupamos de como el deseo, que muchas veces no aclaramos, pero es lo que sería el deseo inconsciente o el deseo reprimido o el deseo que está en conflicto. Uno puede, por ejemplo, exponer en las redes o en cualquier ámbito deseos, gustos, pero que van acorde a lo que se espera de uno. Y uno, al contrario de esperar rechazo con esas manifestaciones, uno más bien supone aprobación y por eso lo hace. Pero el deseo al que me refería es al deseo inconsciente, el deseo que en general el sujeto ni siquiera sabe exactamente que tiene, un deseo reprimido, y que es una parte de sí mismo que al contrario, él por suponer que es rechazable, la quiere desalojar de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando digo rechazo, o sea, ni siquiera es como que diga no te quiero ver más. A veces simplemente significa, no sé, te dejó de contestar un rato, ¿viste? Porque se puso a hacer otra cosa, y la persona que a lo mejor se pone a pensar, bueno, ¿por qué? Capaz dije algo mal, ¿no? Y uno empieza como a rellenar ese vacío de explicación con sus propios fantasmas, que puede ser, no, capaz le demostré demasiado interés, por ejemplo. Y esos fantasmas en general yo veo que tienen que ver con algo del deseo reprimido. Lo voy a decir como muy burdo, como para que se entienda el ejemplo, pero obviamente es más complejo que esto. Una persona que le enseñaron que tener sentimientos está mal, ser vulnerable está mal y lo hace indeseable. Entonces, cuando la otra persona tarda en responder, debe decir, no, se dio cuenta de que yo estoy teniendo sentimientos por él y por eso me está rechazando. Tengo que ser más frío, tengo que ser más duro. Eso es muy común, esa fantasía. Entonces uno dice, claro, mi deseo reprimido de ser más vulnerable, que ni siquiera yo me termino de admitir que tengo, produzco rechazo. No es lo mismo pensar un deseo admitido y no tramitado que pensar un Ujú. deseo no admitido y no tramitado. Es decir, puede ser que yo tenga conciencia de cierto deseo y en ese sentido suponemos que es un deseo admitido. Puede ser que lo tramite si es que no veo que hay un riesgo, pero puede ser más bien todo lo contrario, que no tenga conciencia o que no tenga registro de aquello que es el deseo no admitido. Y me parece Ujú. que eso nos coloca en otro terreno, porque claro, reprimir supone justamente como que negar una parte de sí. El deseo inconsciente y el rechazo tienen mucho que ver, porque justamente lo que hizo que un deseo se vuelva inconsciente tiene que ver con que fue rechazado en un principio, ¿no? O puede pasar al revés también, de que cuando uno se anima a hacer un acto donde se juega algo de un deseo en conflicto, un deseo reprimido, uno paranoicamente presupone rechazo, aunque no vaya a aparecer, pero en principio lo que uno siente es que se mandó una cagada, por ejemplo.
Pensando un poquito en lo que significa la vida, ¿no? En lo que significa vivir, la vida está llena justamente de eso, ¿no? De aceptaciones y rechazos. Pero también podríamos hacer quizás como una especie, dejar eso como un poquito como en paréntesis, porque bueno, hay separaciones de separaciones, hay rechazos de rechazos. No todos los rechazos los podemos homologar, no todos están en el mismo lugar. Entonces me parece que aquí yo creo que podríamos darle una vuelta, un poco a propósito de tu video, en algún punto tú decías como que, bueno, en algún punto ese rechazo puede servir como condición de posibilidad para la individuación, ¿no? Como para que algo del sujeto tenga lugar, como para que justamente el sujeto logre, si se quiere, emanciparse. Pero también estaba pensando que hay separaciones que podríamos decir que son necesarias, pero hay separaciones que llevan la marca de lo traumático. Hay una autora, no sé si la conoces, es argentina, pero vive en Francia, ella se llama Rosa Haitin, y ella escribió Ujú, un artículo en donde habla sobre justamente el tema de las separaciones, ¿no? Y ella dice que muchas veces lo que produce daño, lo que produce trauma, no es tanto la separación, sino la falta de despedida, la falta de palabra, que no haya una marca, que no haya una inscripción de algo que permita justamente darle un lugar a una discontinuidad, que la discontinuidad de nuevo forma parte de la vida. Tú por ahí decías, ¿no? Alguien que de pronto como que conoces, entonces de pronto, qué sé yo, se entusiasmaron, salieron, entonces después te gosteó. Y claro, el ghosting es desagradable, pero yo no sé si eso es traumático. O sea, es desagradable, tienes que hacer algo con eso. Bueno, te picaste, te desilusionaste, qué decepción, pero yo no sé si es traumático, a no ser si de pronto se inserta, digamos, en una historia vital o en una biografía que ha estado marcada por separaciones y ausencias, por ejemplo. ujú, Entonces allí ujú. ese ghosting toma otro estatuto. En general, un rechazo en la adultez, como un ghosting o algo así, no es traumático. Pero, o si tiene un valor traumático, es porque sí, resuena con algún trauma infantil. Pero el rechazo tiene una función vital, que es que permite también marcar la distinción entre sí, el otro y uno. O sea, permite un poco la separación y la individuación. Y muchas veces lo traumático es justamente que ese rechazo no está inscripto, Mm, no está del todo inscripto y está negado, está tapado, y justamente por esa negación de ese rechazo es que se sigue manteniendo como una especie de ligazón y unión que es medio patológica. Pero viste que en psicoanálisis se habla que patologías graves, como por ejemplo la psicosis, se da porque no hay una separación entre el otro y mm, el sujeto. Yo ahí coincido, digamos, con la escuela inglesa, que esa no separación en general es defensiva. Si la separación la vinculamos al rechazo y la unión la vinculamos al amor, como sería la típica separación de Freud entre Eros es unión y Tánatos separación, viste que Freud hace como esa distinción, como ujú, que la Eros tiende a unir, Thanatos tiende a como a separar, suponete, ¿no? O sea, suponete que decimos estar juntos implica como ser más unidos, que haya más amor, y estar separados implica que se haya inscrito un rechazo. ujú, En general, esa unión patológica que se da en la psicosis es una defensa contra un rechazo muy temprano que no tiene mucho contrabalance con amor. O sea, como que, viste, cuando, no sé, por ejemplo, Winnicott dice una madre suficientemente buena. O sea, una madre, por ejemplo, que dé mucho amor, que el niño se sienta protegido, pero que también tenga su elemento de ausencia de rechazo que permite esa separación. Tiene que haber un balance más positivamente amor que rechazo, vamos a decir, mm. pero cuando hay mucho rechazo y mucha agresión inconsciente en ese vínculo y no tanto amor que lo sostenga, el niño se siente muy a merced del otro, muy desesperado, con miedo de muerte. Entonces, como defensa, se fusiona con la madre en fantasía, como si fuesen uno, para tolerar la ansiedad y la angustia, y no puede salir de ahí. Quedó fijado en esa no separación. Claro, pero es muy interesante que hayas traído esta referencia, ¿no? De Winnicott, porque, bueno, hace unos episodios atrás estuvo con nosotros en La Palabra y el Vínculo Carmen Gloria Fenieks.
Carmen Gloria Fenieks, por cierto, les voy a dejar el episodio acá arriba. El episodio se tituló Sobrevivir al odio y ella escribió, bueno, es autora y compiladora de un libro que se llama El odio y la clínica psicoanalítica, ¿m? Contemporánea. Y bueno, en ese libro ella menciona que de alguna manera el odio tiene como que dos caras, ¿no? Una cara que podríamos decir que tiene como un componente vital, ¿no? Y otra cara que tiene un componente más bien mortífero. Es decir, el odio lleva la marca del Eros y también lleva la marca del Tánatos, a propósito de lo que estabas mencionando. Y que en ese sentido podríamos de pronto pensar que el deseo, que es un poco lo que veníamos hablando antes, lleva la marca del odio, que es algo así como que decir que hay algo del amor puesto en el deseo, hay algo de la atracción, pero hay algo también del rechazo también puesto en el deseo. ¿Por qué te digo todo esto? Te digo todo esto porque pensaba que en el tema, digamos, del pegoteo del que hablabas, que en el fondo es como una suerte de defensa frente a una angustia que es muy primitiva, de alguna manera podríamos decir que lo que se intenta justamente es quizás negar o dejar por fuera la posibilidad de integrar algo que es constitutivo, ¿no? De lo humano y que tiene que ver justamente como con el odio. ¿Cómo darle una vuelta a esta idea, ¿no? Porque la imposibilidad de integrar la agresión tiene sus costos, ¿no? Cuando hablamos de odio, está vinculado con la agresión. Entonces, si no se integra esto, puede producirse un pegoteo, justamente, ¿no? Un pegoteo en un intento justamente de defenderse de aquello. Totalmente, o sea, tiene que ver para mí, con el balance, digamos, porque justamente hay en esos casos, ¿no? Donde se da ese pegoteo, probablemente el niño se haya sentido muy desprotegido, tan desprotegido que el mínimo odio lo hace sentir en la muerte, digamos, porque si fuese que siente como esa especie de seguridad de que existe ese otro que lo cuida, que lo ama, que va a estar, digamos, puede aparecer un poco de odio y ser incorporado y uno dice, bueno, capaz no en un principio, ¿no? Porque ese es un momento del desarrollo también, ¿no? Pero donde uno dice, ah, bueno, sí, me ama y me odia, y lo entiendo, pero en su mayoría es amor, entonces está todo bien, le entiendo que pueda haber este elemento también. Y también me posibilita a mí, porque yo también tengo una mezcla de odio y amor hacia vos Ujú, y la podemos manejar. Viste como el balance hace que se pueda manejar. Ahora, cuando no está esa seguridad, el mínimo de odio lo hace sentir tan en la nada que no se lo puede permitir, no lo puede incorporar. Entonces, la defensa hace que quede como una especie de totalidad de amor y también inhibe como que el propio odio pueda aparecer, porque el propio odio también produce mucha ansiedad. Porque, por ejemplo, diría Melanie Klein, si el niño siente odio hacia la madre, teme la reacción de la madre. Entonces le tiene miedo a su propio odio porque puede despertar en la madre una cantidad de odio que lo puede aniquilar. efectivamente. Entonces lo escinde, se produce un fenómeno de escisión donde queda por un lado dos relaciones, una idealizada que es como de puro amor, que es a la que se aferra el niño, que queda como esa refusión defensiva, y después está escindido los fenómenos de odio, que es el odio que no está incorporado, digamos, no están los dos integrados, y que generaría también paranoicamente reacciones de odio extremas también en el otro. Ujú, ujú, Eso tiene que ver con la posición esquizoparanoide de Melanie Klein, o sea, la primera de todas, que es como el niño maneja esas dos. mm. Entonces, para mí tiene mucho que ver con el balance, perdón que me fui muy teórico, ¿no? Pero eh, cuando no hay un suficiente balance de seguridad y amor en ese vínculo, no se puede incluir el odio, porque es demasiado amenazante. Entonces se producen fenómenos de escisión, donde por un lado queda la fantasía regresiva, la que está aferrada del sujeto de puro amor, y después puede haber fenómenos donde aparezca
Puede ser por medio de alucinaciones, puede ser por medio, en casos graves, digamos, ¿no? Pero en Ujú. otros casos, la otra parte, digamos, la parte que está como descendida de la que se intenta defender, que es la parte del odio. Claro, es vincularse con el otro de una manera parcial. Y lo digo así en el sentido de que no hay una integración del otro, ¿no? Del sujeto otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, si me relaciono de forma parcial, claramente, digamos, a partir de una imagen idealizada, ¿no? Probablemente la posibilidad de que en algún momento aparezca alguna diferencia o algo que produzca un desencuentro no va a poder ser del todo tramitado, o sea, se va a vivir con mayor intensidad de la que es, porque puede poner justamente como que en riesgo la continuidad de ese vínculo, ¿no? Porque se tiene idealizada o se tiene idealizada la imagen de ese vínculo, ¿no? Porque se supone que un vínculo es puro amor, ¿no? O todo lo contrario, suponer que ese vínculo es solo odio y de pronto dejar por fuera los componentes quizás más amorosos o tiernos que tiene esa misma relación. Y esa radicalización tiene mucho que ver con esto que tú estás diciendo de la escisión, ¿no? Como que no, Ujú. a propósito de que no ha habido una integración del amor y del odio, que me parece que es demasiado importante para cualquier vínculo, ¿no? Tú has ido mencionando muchísimo la idea de lo que pasa entre un niño y una madre, ¿no? Hay un episodio en donde Matías comenta, la película tenemos que hablar con Kevin, o tenemos que hablar de Kevin. Mira los lapsus, ¿no? Tenemos que hablar con Kevin, mira. La película gira alrededor del no deseo de la madre, del rechazo que ella siente hacia su hijo, incluso desde el momento de su concepción. El principal problema no es que lo rechace, sino que ella misma no pueda aceptarse que lo rechaza. La culpa que siente por no aceptar a su hijo nunca la reconoce de forma consciente. Desde bebé, Kevin asume una actitud oposicionista, desafiante con la madre. Todas sus actitudes están orientadas a provocar un rechazo en ella, como si buscara que apareciera ese rechazo para confirmar que no lo ama, como si fuese una necesidad de objetivar una verdad que ha sido rechazada por la madre. Provoca el rechazo porque necesita que quede una marca, una inscripción de un estado afectivo que no ha sido admitido. ¿Mm? Y bueno, hay algo que tú mencionabas en el episodio, ¿no? Y que lo voy a rescatar, presentártelo a modo de pregunta, ¿no? Tú decías, Ujú. lo más grave no es el deseo de no deseo, sino su ausencia de reconocimiento, ¿no? Podríamos ampliar un poquito esta idea, Está Matías. buenísimo lo que decís. Me encantan los recortes que haces de los videos. Yo creo que Ujú. agarrás como la maraña que digo en los videos, que a veces es muy confusa, y agarrás como el núcleo de la esencia. Está muy bueno. En la peli de Tenemos que hablar de Kevin se ve re claro esa dinámica donde el no deseo de la madre por el hijo es claramente un problema, pero una lectura más sutil, digamos, muestra que no es solo ese el problema, sino que es el tema de que ella intenta negar que no siente deseo por él, que intenta compensarlo, que intenta... Que niega su odio finalmente. Niega su odio, niega su rechazo, niega que no lo deseó como hijo y que esas cosas pasan en la maternidad, en la paternidad, en Ujú. mayor o menor medida, digamos. Todos sienten algún tipo de odio y rechazo por sus hijos. A veces es muy marcado y es un rechazo más fuerte, a veces son destellos, digamos, ¿no? Pero en general es algo muy difícil de asumir para un padre o una madre, eso. Pero es que tiene mucha relación con lo que habíamos dicho acerca del Sí, deseo, ¿no? O sí, sea, sí. digamos, amas al hijo, deseas al hijo, lo deseaste, en fin, pero eso no significa que haya momentos en donde no quieras estar con él o donde no quieras, Obvio. o que surjan las fantasías de que ojalá que no esté, pero eso no significa necesariamente de que no esté vivo, ¿no? Porque entonces las angustias, ¿no? Ujú. Tiene mucho que ver como con eso, ¿no? Con que hay una mezcla, ¿no? De amor y de odio puesto en el deseo. Totalmente. Por un lado, para mí tiene que ver con el balance, como decíamos. O sea, en la película Tenemos que hablar de Kevin, la madre no es que lo ama y bueno, hay momentos donde está hinchado las bolas y quiere ir a hacer otra cosa. No lo ama, o sea, no siente nada por el hijo, no sintió nada en su embarazo y eso le genera mucha culpa. Entonces, no puede, como no siente suficiente amor como para integrar las dos, digamos, o darle lugar a las dos, ese odio termina tomando un lugar demasiado grande y si aparece es como que anula cualquier posibilidad de amor, entonces prefiere disimularla, no admitirla porque le hace sentir mal a ella como madre. Culpable. Intenta, culpable, intenta compensar todo el tiempo y tratando de convencerlo a Kevin de que sí
lo ama, suponete. Y Kevin instintivamente, sin saber nada, porque los humanos somos muy intuitivos, se da cuenta de esto y su reacción es como vos rescataste de lo que yo dije, intentar provocar todo el tiempo este sentimiento de rechazo, pues es como si él quisiera que se inscriba. De hecho, en la película, él termina diciéndole, dice, la única vez, o sea, cuando ella en un momento se calienta, se enoja y le quiebra un brazo, me parece, a Kevin. Y Kevin le dice, eso fue lo más honesto que hiciste en nuestra relación. Él sabe que todo lo demás no es honesto. Y es más, lo interesante de la película es que en el momento en el cual ella lo empuja y le quiebra el brazo, él después de ahí empieza a hacer caso y a tratarla bien, hasta que de repente de vuelta ella quiere negar ese odio y empieza de vuelta la rueda donde él se vuelve oposicionista como intentando hacerlo escribir. Obvio que eh, es mejor que lo haya deseado. Si apareció ese rechazo, lo mejor hubiese sido que ella pudiese perdonarse por ese rechazo y inscribirlo de una forma, o sea, no hace falta capaz que le diga al hijo, te odio, te rechazo, pero digamos, que no se note que ella se siente culpable, que lo está intentando compensar, que no está cómoda con esa verdad. Si ella pudiese estar como cómoda con esa verdad, seguramente Kevin, dentro de lo malo que es que no lo desee, hubiese podido hacer otra cosa. No hubiese Claro, tenido esa necesidad de provocar ese rechazo para inscribirlo todo el tiempo. exactamente, porque hay una marca, ¿no? Sí. Probablemente, y para dejarlo justamente como abierto, ¿no? Porque no tenemos tampoco la seguridad, pero probablemente el destino hubiese sido otro, ¿no? Que hubiese, digamos, otro, porque claro, en la película de alguna manera, si se quiere, toda esta tragedia, ¿no? Este pegoteo. Digo pegoteo porque, bueno, es muy interesante porque tú en el episodio decías que la película de alguna manera muestra cómo se estructura la psicopatía desde un enfoque vincular, ¿no? Ujú. Lo Eh, aclaro, sí, perdón, porque, digamos, también se dice que hay un componente genético importante que juega un papel, o sea, no es que solo lo vincular, o sea, yo no investigué, pero tengo entendido de que hay bastantes evidencias de que hay un componente genético también para que se... una predisposición Sí, genética, sí. ¿sí? En el desarrollo de la psicopatía. Sí, y de otras cosas como la depresión también. Sí, como que no dejar, digamos, esta variable fuera de la ecuación, ¿no? Sí, Y sí. claro, porque a propósito de lo vincular, ¿no? Tú decías que su madre necesita que su hijo se mantenga en su posición de hijo para superar su sentimiento de culpa inconsciente y a su vez su hijo necesita que su madre se mantenga en su misma posición para provocar el rechazo que ella no termina de admitir, ¿no? Y este pegoteo desdibuja los límites del uno y del otro, ¿no? Del yo y del no yo, y justamente por eso es que de alguna manera ambos quedan, si se quiere, capturados por el odio, ¿no? Y ese odio de alguna manera se estanca, se coagula y mantiene rigidizados los lugares. No fue sino hasta el momento en el que operó la ley que las cosas cambiaron, ¿no? Que dejaron de Está ser... buenísimo, sí, 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 totalmente. Y, digamos, un matiz, digamos, ¿no? Porque hablamos del tema del equilibrio, ¿no? O del balance, digamos, de que haya, suponete, más amor que odio, entonces eso favorece a que aparezca, que se pueda inscribir más el Mm, odio en un vínculo. Pero después puede haber casos, por ejemplo, donde, no sé, una madre siente un montón de amor por su hijo, pero el mínimo de rechazo le da muchísima culpa y eso puede tener que ver con un montón de cosas. Pero algo muy común que aparece en algunos análisis es que, por ejemplo, no sé, la madre de esa madre fue a sus ojos una mala madre, ¿viste? Como... mm, Entonces ella se prometió, no voy a ser nunca como mi madre, voy a ser una madre idealizada y muchas veces esa madre idealizada significa puro amor o pura presencia, puro rol de madre. ujú, Y muchas veces como ese mínimo de rechazo que la saca de ese rol de madre, le genera mucha culpa porque le hace sentir como que en realidad no está tan lejos de esa otra madre a quien quería evitar parecerse. Entonces ahí ya no juega tanto el balance, sino también como la significación que entra en juego con la historia de su propia madre, que por más de que haya un buen balance en el caso actual, la hace capaz tener una sobrepresencia y que le cueste inscribir algo de ese rechazo también. O sea, ujú. digo, para añadir ese matiz de que muchas veces no sea solo como en ese único vínculo de la madre con su hijo actual, sino que eso muchas veces también está como en diálogo
con lo que fue su posición de hijo o hija con sus padres, las significaciones que aparecen ahí, o sea, es muy, muy complejo el Mm. tema. De todas maneras, pero volviendo un poco como que esta frase, ¿no? Lo más grave no es el deseo Ujú, de no deseo, sino su ausencia de reconocimiento. A ujú, mí me suena esto que tiene mucho que ver justamente con lo que tú mencionabas antes acerca de la pulsión de muerte. Y claro, la falta de reconocimiento, eso puede producir estragos. ¿Cómo vincular esto con lo traumático? ¿Existe alguna conexión, Matías, entre el deseo de no deseo con lo traumático? Para mí sí, completamente. O sea, diría que eso es muchas veces lo traumático. O sea, no diría que, que tiene conexión, diría que es lo traumático muchas veces en los análisis, eso. O sea, como te decía recién, es traumático en cualquier análisis los elementos mínimos o grandes que haya de no deseo, de rechazo uno sufrido, pero muchas veces lo más conflictivo no es solo eso, sino es que eso está negado. Diría más bien desmentido, más que negado como desmentido. Desmentido está bueno, sí, para usar la palabra Y efectivamente hay una freudiana. cosa disociada allí, ¿no? Produce una Ujú, disociación. Estuvimos comentando antes de la grabación y ya acercándonos hacia el cierre de este episodio, Matías, la serie que ahorita está súper pegada en Netflix, que es Dahmer, ¿no? está Eh, buenísimo. y Gracias por la recomendación porque me reenganché. gustaría de pronto quizás como traer la serie como para, bueno, primero escuchar tus impresiones hasta ahora, ¿no? De lo que has visto y cómo podemos vincular un poco lo que vimos en esa serie con esta temática, a propósito Ujú. del odio, de los estragos que produce un odio que es coagulado y de las consecuencias que eso puede traer, no solo para el psiquismo, sino para los otros. Bueno, que en este caso, si lo pensamos desde la serie que está basada en hechos reales, bueno, las consecuencias que esto trajo para las víctimas. Qué terrible, qué bien hecha que está en la serie, Mm, muy, muy zarpado. Y totalmente, o sea, ahí se revé, ¿no? Como, no sé cuántos son datos reales, digamos, mm, pero podrían ser reales, y creo que deben serlo, porque está muy, viste, los yankees son muy minuciosos en esas cosas y esta parece ser bastante fiel a los datos de cómo fue su infancia, por ejemplo, de las cosas que le fueron pasando, y se ve muy claro el abandono afectivo de ambos de sus padres mm. con él. Y un abandono que además no está inscrito, ¿no? Porque no está ahí. O sea, viste que cuando, no sé, la madre se va, la madre le echa la culpa a él. Cuando el padre viene y se da cuenta que la madre no está, o sea, de que ni el padre estuvo ni la madre estuvo hace meses y él estaba viendo solo, el padre le dice, ¿cómo tu madre hizo? O sea, y él, y Dahmer tampoco nunca le dice nada, ¿viste? El chico, o sea, hay como algo, ¿viste? Cuando está eso no dicho, ¿viste? Como... no está escrito que por ejemplo, el padre no estuvo para nada como padre, o que la madre no estuvo para nada como madre. Claro, no estuvo como padre en un sentido porque estuvo presente pero desde otro lugar, y esta es la complejidad, porque el Sí. padre, y de hecho como que la serie de alguna manera muestra, bueno, esos momentos en donde de alguna manera, al menos como yo lo vi desde afuera, en donde sentía Dahmer que podía establecerse, digamos, una conexión con su padre. Parece que había vínculo en el momento en el que el padre se acercaba a Dahmer a explicarle cómo es que se hacían las cosas como con los animales, ¿no? Ujú, Y ese momento era un momento de intimidad. Y allí parece que eso sí quedó inscrito, ¿no? Pero obviamente podríamos pensarlo totalmente. a modo de una especie de contrato narcisista negativo, ¿no? Que produjo más bien una inversión, ¿no? Algo que es nefasto. ¿Por qué contrato a un narcisista negativo? Porque pensaba a propósito bueno, ese es un concepto que viene de Pierre Lanier, que luego retoma René Caes, etcétera, y otros psicoanalistas franceses, que tiene mucho que ver justamente con lo que son las identificaciones, con ese Ujú, rasgo que tomas del otro, con el que de alguna manera supones que te permite justamente pertenecer. Pertenezco en tanto asumo ese rasgo, pero esto es de forma inconsciente. Él toma claro. atributo del padre o esa característica del padre, y en la medida en que lo incorporo, se sella allí un lazo. Pero justamente es un contrato narcisista negativo, ¿no? Porque finalmente todo ser humano necesita sentirse parte de algo, sentirse que pertenece a algo, ¿no? Y en ese sentido, allí había un vínculo, solo que llevaba la marca de la pulsión de muerte.
Sí, sí, está buenísimo ese punto que rescatás de que el único punto donde él parece tener un vínculo de amor con el padre es cuando hacen taxidermia, ¿se dice? No sé cómo se dice. Taxidermia, creo. Pero sí, es llamativo que digamos que es como completamente ausente y frío en todos los ámbitos, excepto ahí. Entonces obviamente le queda como una especie de fijación a algo de ese momento y después intenta retomarlo. Él está buscando el amor en en toda la serie, hasta donde vengo viendo, ¿no? Pero de una manera retorcida, porque claro, pensando, De la manera que puede. sí, y pensando como lo que pasó, lo que pasaba con la mamá. A propósito de esto que mencionábamos de la película de Tenemos que hablar de Kevin, cómo Kevin insistía en que la mamá pudiese reconocer una verdad que no estaba siendo admitida. Y de alguna manera la mamá de Dahmer intentando de distintas formas, porque habían demasiadas discusiones, peleas como con su papá, claro, como diciéndole a gritos que muchas de las cosas que ya estaban pasando con Dahmer en la adolescencia eran consecuencia de lo que él había aprendido con el padre. Y se lo gritaba y el padre no lo admitía. Y no fue sino después, con los juicios que se abrieron a propósito de cuando cae preso, ¿no? Que el padre recién empieza a admitir una serie de cosas que habían sucedido en donde él estaba implicado, pero que incluso empieza a admitir sus propios fantasmas, porque él trae, bueno, aquí estoy haciendo un poquito spoiler, pero él trae un poco la referencia de que él de joven también tenía este tipo de impulsos que tenía Dahmer, solo que no los llevó al acto, no los Ah, ejecutó, pero que me estás tenía spoileando a ganas mí de morir. también. Exactamente. Todavía- No voy a decir más, pero tiene mucho que ver con lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Sobre el tema del rechazo de una parte de sí, ¿no? Que es constitutiva, ¿no? Entonces él como que la dejaba por fuera, bueno, porque era muy angustioso, pero quedó como una especie de caja oculta, ¿no? Dentro de su psiquismo, ¿no? Y Súper interesante. ¿Y cómo se transmite eso, no? ¿Viste ujú, cuando Lacan dice el deseo es el deseo del otro? Y tiene que ver ujú, con estas cosas, de que lo que es deseo inconsciente en un otro, digamos, en ujú, quien nos cría, uno después, el propio deseo inconsciente es el mismo, o sea, se transmite, se da a través de generaciones, eso que está silenciado. Es muy, ujú. muy loco. Y sí, por ejemplo, mira, una cosa muy interesante con respecto a lo que veníamos hablando antes, el padre pareciera solo interesarse en Jeffrey Dahmer, digamos, en el hijo, porque quiere que esté más o menos en una senda más o menos correcta para no tener que sentirse mal padre él. Pero no es porque le interese de verdad el hijo. Solamente lo que sucede es que cuando el hijo lo echan de todos lados, lo arresta la policía y tiene conductas extrañas, él siente que eso refleja una falta de él como padre, pero de otra forma no le interesa. Solamente se alivia cuando él está más o menos en un camino recto porque dice, ah, bueno, puedo relajar de que no tengo faltas como padre. Claro, que es un poco lo que le pasó a la mamá de Kevin, ¿no? Como que Muy intenta parecido. estos pseudo gestos de amor, pero en un intento reparatorio de sí, no tanto porque De le sí, interesa es el muy hijo. narcisista la relación que tiene, no es más que eso. Ahora, en cuanto al diagnóstico de Jeffrey Dahmer, yo tengo mis dudas, ¿viste? A mí me suena que tiene muchos elementos esquizofrénicos. No sé si ya está, si se sabe, digamos, que fue diagnosticado como psicopatía. A mí me suena que tiene muchas cosas esquizofrénicas. A mí me parece que es como esto de, bueno, y sobre todo porque estamos acá en las redes sociales y aventurarse a decir diagnóstico por esta vía, entonces te hacen recorte, entonces bueno, uno se pone como medio paranoide a propósito de los diagnósticos, pero a mí me parece que, a mí me parece un psicópata, Ujú. como que no hay por dónde, pero como con un núcleo perverso, ¿no? De la personalidad. No había alucinaciones. Por ejemplo, esos Como, momentos donde él está hablando solo o se masturba porque tiene la imagen de una bueno. persona, esos no son alucinaciones, son fantasías. Por eso es que queda como que abierto, ¿no? Porque habría que Mm. pensarlo si se trataba si se trataba de una fantasía, como lo estás diciendo ahorita, ¿no? O si se trataba tal cual de una alucinación. Yo lo viví a modo alucinatorio algunas Mm, de esas. Eh, te digo mis peros de psicopatía, igual sí, o sea, a investigar y la gente que se dedica a hacer diagnóstico seguro la tiene mucho más clara. ujú, Pero
por ejemplo, la incomodidad que él tiene, o sea, la rareza que él tiene para comportarse, eso no se suele ver en un psicópata. Un psicópata es muy hábil socialmente. La forma en la que lleva su cuerpo, ¿viste? Como que no está completamente cómodo con su cuerpo. Eso me parece que se puede dar más en una esquizofrenia que en una psicopatía. O el modo de hablar como súper, así como chato y qué sé yo. Claro. Sí, plano. Me parece que un psicópata tiene como muchísima habilidad social, en general está como muy orientado hacia obtener poder, éxito, ese tipo de cosas, hace a propósito para, Mm. digamos, viste, yo siento que está en En otro otro, plano, ¿viste? en otro Sí, plano. sí. Sí. Por ejemplo, no creo que él esté buscando angustiar. Las cosas que terminan haciendo terminan angustiando porque, bueno, porque los modos que él encuentra de poder darle lugar a algo de sus necesidades amorosas y sexuales se terminan dando de una forma que terminan siendo criminales y que angustian. Es terrible el sentimiento que uno se queda angustiado, viste, viendo la serie, está zarpada, Mm. pero, pero no diría que es alguien, viste, que busca la angustia del otro a propósito, sino que, por ejemplo, si mata, hasta donde vengo viendo en la serie, es porque quiere quedarse con esa persona para solamente acostarse en la cama y tiene miedo que lo abandone, No, exactamente, es que una manera como literal de retener de retener. de retenerlo, ¿no? Pero es literal, ¿no? Y por eso es que sí, en ese punto se relaciona mucho como con la esquizofrenia, ¿no? Porque es una cuestión bastante como concreta. Voy a hacer que te quedes conmigo para siempre, ¿no? Y la manera Total. de que te quedes conmigo para siempre es esa. Y Basta, devorarte, cosa que incorporarte. Mm. desde el punto de vista psicoanalítico, digamos, la fijación oral canibálica, que es donde supuestamente se da la esquizofrénica, este sujeto con sus vínculos de amor se los quería comer para incorporarlos y quedárselos para siempre. Exactamente. Esto es nefasto y bueno, a propósito de lo angustiante, ya esta parte me está resultando angustiante de este parte del episodio, porque Sí, es inevitable y bueno, él es una cosa impresionante, bueno, a propósito que traes la idea de la esquizofrenia, muy loco como decía, de pronto, bueno, en el juicio que no quería matarlos ni torturarlos, solo quería convertirlos en zombies para poder controlarlos, ¿no? Cómo se nota allí, ¿no? terrible. La negación o la desmentida, mejor dicho, de lo que está diciendo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? En un mismo movimiento que dice una cosa, niega la otra, ¿no? Como no quería matarlos ni torturarlos, solo quería convertirlos en zombies para controlarlos. O sea, no, pero del resto, todo ok. No tenía el control de mi vida ni de mi sexualidad, creé mi pequeño mundo donde tenía la última palabra. Yo no sé qué te evoca esta frase, ¿no? De Dahmer, quizás relacionándola un poco como con esta idea de la no integración de la agresión o de la no integración del odio, volviendo un poquito al tema de la infancia, ¿no? Y también vinculándola con lo que veníamos desarrollando al inicio de este episodio, ¿no? Y con esto ahora sí nos vamos a ir despidiendo. Y bueno, o sea, obviamente podemos hacer un análisis un poco superficial, digamos, de lo que le pasa a Dahmer, pero fíjate que, por ejemplo, justo ayer vi este capítulo, que es cuando conoce a este chico sordo, que es divino, y parece que se gustan mucho de verdad. O sea, y el Ujú, chico sordo realmente le gusta mucho Dahmer, y, o sea, está toda la posibilidad de que o sea, de que podría haber sido un vínculo normal, vamos a decir, ujú. sano, ¿no? Pero está tan poco integrado que él se pueda ir al trabajo. O sea, que él tenga que irse a trabajar, ¿no? Él no lo puede vivir de otra forma como un abandono total. O como un rechazo, abandono. Y claro, el tema de lo difícil que es simbolizar la ausencia, ¿no? Del Claro, otro. él, o sea, no podría tolerar de que sí me ama, pero además tiene que ir a trabajar y después va a volver. Tiene que ser totalmente amor y se tendría que quedar conmigo y no ir a trabajar, por ejemplo. Porque, digamos, esa mínima ausencia, ese mínimo rechazo, ese mínimo ahora quiero ir a trabajar o ahora quiero ir a hacer otra cosa, amenaza tanto ese amor, porque no está integrado, no pueden convivir, que Dahmer lo que termina haciendo es matándolo para que no se vaya, Claro, para retenerlo, que es un poco lo que para veníamos retenerlo, diciendo claro. y que se quede allí. Pero es un amor Sí, voraz, Matías, es un amor narcisista, es otro amor, es un amor bastante primitivo, ¿no? sí, No es ese amor que de alguna manera
permite justamente, bueno, la separación, a propósito de lo que estábamos hablando antes, ¿no? La separación que es necesaria para el entre dos, para que algo del entre dos pueda ocurrir, pueda advenir, ¿no? Para que algo del entre dos pueda tener lugar. Y cuando digo el entre dos, para las personas que nos escuchan, bueno, justamente tiene que ver con ese espacio otro que se conforma entre dos personas, que tiene que ver con el vínculo, ¿no? Porque un vínculo está conformado por dos sujetos, pero para que un vínculo sea vital, para que un vínculo pueda de alguna manera ser saludable, para ponerlo en palabras simples, tiene que mantenerse de alguna manera al mismo tiempo un espacio de separación, porque si no volvemos a la idea del pegoteo, ¿no? La idea de la fusión. Y este punto me parece que es muy dramático, ¿no? Y que se ve reflejado, digamos, con lo que pasó con Dahmer, porque claro, es quedarse como pegoteado como con el otro, pero a propósito de que hay algo anterior, ¿no? Que tiene que ver justamente con quedarse tomado por un amor voraz, que es pulsional y que es mortífero. Vamos a ir cerrando ahora sí. Cerramos, sí. Vamos a ir cerrando, ahora sí vamos a cerrar la conversación. Fíjate que a propósito de que este episodio es el último del ciclo de episodios del mes de octubre, ¿no? Que se titula Destinos de lo traumático, modos de tratamiento de lo insoportable. ¿Qué podemos pensar de manera muy general, quizás considerando las personas que nos están escuchando, ¿no? Nosotros no somos de dar tips ni consejos ni mensajes, pero igual pensemos en algunas palabras que estén dirigidas a esas personas que nos están oyendo en este momento, bien sea a través de YouTube o Spotify, para pensar justamente de qué manera podemos tramitar o de qué manera podemos tratar eso que a veces nos resulta como que insoportable, ¿no? Y que en algún momento tiene que ver justamente con aquello que, bueno, que conecta como con situaciones que son extremas, que son como vivencias traumáticas. Para empezar, algo que es obvio y que tiene que ver con el título de tu programa, digamos, es la palabra. O sea, la palabra es importantísima, o sea, poder hablar de lo que uno vivió o siente o sintió o de lo que le duele, o digamos, poder ponerlo en palabras es muy, muy groso ya de por sí. Ahora, yo entiendo que muchas veces no se pone en palabras porque no se llega a confiar en que alguien lo va a poder escuchar. Y eso tiene que ver con un poco que la persona tiene razones para pensar de que nadie lo va a poder escuchar porque los otros que supuestamente tenían que escucharlo no lo podían escuchar. Entonces hay antecedentes experienciales en su vida que le hace decir, no hay otro que me pueda escuchar". Y Mm. además creo que objetivamente no es tan fácil que alguien pueda escuchar. O sea, a veces, viste, a uno le pasa que, no sé, que uno da por sentado, digamos, lo que es la escucha analítica de alguien que sea buen analista, pero no es tan fácil, ¿viste? Porque cuando uno habla con un amigo, por ejemplo, o con una persona X, eh, no es tan fácil que la persona sepa escuchar. Mm. ¿Viste? Las demás personas como que te quieren aconsejar, te quieren decir, no, bueno, pero pensalo así, pensalo asá, ¿por qué no probás haciendo esto? Y muchas veces esas cosas, si bien seguro están bien intencionadas, no alojan, digamos, lo que el otro está queriendo decir. En cambio, un analista que realmente escucha, no se apura en dar una interpretación, no se apura en dar un consejo, hace preguntas como ayudando a desplegar mejor aún las significaciones y las cosas no fueron, que no son fáciles de nombrar, que capaz el sujeto mismo ni siquiera sabe que están ahí. O sea, todo eso me parece resarpado y yo le aconsejaría a la persona que encuentre a alguien que tenga esa capacidad de escucha y en quien confíe para poder hablar. Eso en principio, después no sé, pueden pasar otras cosas. No, imagínate, has dicho algo que es demasiado importante, ¿no? Y qué bonito cerrar de esta manera, ¿no? Porque me parece que es algo que es vital, ¿no? El tema de la escucha y el lugar que ocupa el otro en tanto testigo también de situaciones que pueden ser dramáticas, ¿no? De la vida, extremas, de vivencias que son del horror, traumáticas. Entonces, me parece muy importante que hayas traído el tema de la escucha, ¿no? Que es fundamental para darle justamente un espacio a la palabra y también me parece relevante que hayas traído la idea de la confianza, porque bueno, suena así como un hecho obvio, pero la confianza, digamos, no es algo que se compra en el supermercado.
La confianza es algo que se instala a propósito de que ha pasado algo en la intimidad con el otro, ¿no? Y que de alguna manera permite que eso tenga lugar, ¿no? La confianza, que lamentablemente, bueno, en un episodio anterior con Roberto Aceituno, que es un psicoanalista chileno, ese episodio se titula Sobrevivir a la locura, hablábamos sobre eso, ¿no? De lo difícil que es hoy poder abrirse porque no hay mucha confianza. Ujú, Entonces esa suspicacia que de alguna manera tiene mucho que ver con la locura social, ¿no? En ujú. la que estamos hoy, no permite que lo que se tenga que decir se pueda decir y que lo que se tenga que escuchar se tenga que escuchar. Entonces hay algo anterior que es la confianza, que es demasiado importante, ¿no? Y a propósito de la palabra y el vínculo, ¿no? También la escucha tiene relación no solamente con lo concreto de escuchar palabras, que dicho sea de paso, a propósito de lo que tú decías, tampoco es un hecho obvio, es bastante complejo, pero me parece que la escucha también tiene que ver con saber soportar los silencios. Saber soportar los silencios, pero también darle un lugar al silencio, con poder de alguna manera incluso estar allí disponible para ese momento en el que el otro no está en condiciones de poder hablar. Me parece que el silencio acá también tiene un lugar. Creo yo que tiene mucha relación con la posibilidad de poder tramitar lo insoportable. Se necesita a veces un espacio, ¿no? de silencio para poder darle un lugar, ¿no? a algo que es excesivo, ¿no? Y que de pronto retumba, ¿no? en nuestro psiquismo. Así que bueno, te agradezco mucho, Matías, que hayas traído esta idea. Te agradezco muchísimo que hayas estado de nuevo en La Palabra y el Vínculo. Estoy muy contento de que hayas A estado. vos, Nelson. Admiro muchísimo lo que haces, te felicito, me encanta el canal de Asociación Libre y bueno, que sigas adelante con eso, que además es un proyecto que has sostenido por años y bueno, Sí, guardando la distancia, ya yo voy para el tercer año con La Palabra y el Vínculo y en realidad que es un montón. un trabajo Es súper espectacular. demandante, es súper Entonces, demandante. por eso es que te felicito porque lo has logrado sostener por años y Gracias. en ese Y a vos sentido también. tiene mucho valor. No, está buenísimo. Te agradezco a vos la invitación de vuelta y también respeto mutuo porque, como decís, o sea, yo sé lo difícil que es sostener un proyecto, vos lo haces muy bien, muy profesionalmente y me gusta cómo lo llevas, así que un placer estar acá de vuelta. Y nada, cerrar con eso solamente. eh, Completamente de acuerdo con lo que dijiste anteriormente de la palabra y destaco esto que dijiste que me parece que está muy piola, que es ese otro como testigo que, digamos, no, o sea, uno no podría hacer lo mismo hablando solo, por ejemplo. Viste, como que esté ese otro, esto de los que estudiamos a Lacan, digamos, lo sabemos, pero ese Mm, otro es el campo donde se inscribe la palabra. O sea, no. Viste que hay una especie de sensación subjetiva de que si no se lo cuento a otro no existe, ujú. no pasó realmente. Se ve en algunos casos ese fenómeno. Y yo creo que hay verdad en esa sensación, de que verdaderamente es cuando hay otro que lo escucha y lo admite que existe verdaderamente. Entonces, sí, ese otro testigo me parece fundamental. Bueno, muchísimas gracias Matías nuevamente y muchísimas gracias a las personas que están del otro lado de la pantalla, también a las personas que nos están escuchando en Spotify. Nos vemos la próxima semana para iniciar un nuevo ciclo de entrevistas, de conversaciones en La Palabra del Vínculo. Que estén muy bien, cuídense mucho y chao. Para Matías Tabil, la integración del rechazo facilita la aceptación de la separación. Lo contrario nos lleva a quedar tomados por la rabia, el odio o el resentimiento. Muchas veces el rechazo tiene un papel importante en el juego del deseo. Favorece la autonomía necesaria para todo sujeto. Cuando somos rechazados por alguien significativo y no recibimos explicación, tendemos a rellenar ese vacío con nuestros fantasmas. Aferrarnos a buscar explicaciones del por qué no nos quieren puede convertirse en una suerte de cárcel subjetiva. Y no hay nada más traumático y enloquecedor que el encierro. A veces el rechazo no tiene explicación, simplemente no te quiere. Una vez que lo asumimos, hemos hecho un balance necesario para la vida. Hemos sobrevivido al desprecio, aceptamos que a veces no nos aman y no significa nada. Y ese día somos libres. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue La Integración del Rechazo,
en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos, hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder, nuestra avaricia insospechada, nuestro narcisismo infantil, nuestra agresividad asesina, nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciente? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminen la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser sobrevivientes.